Vamos a continuar nuestros estudios en el tema del reino de Dios. Y estamos estudiando ahora la justicia del reino de Dios. Esta justicia del reino de Dios hemos dicho ya frecuentemente que está bien explicada en el Sermón del Monte. Y nosotros ya estudiamos el Sermón del Monte en el pasado, así que no vamos a repetir todo el estudio del Sermón del Monte, sino que vamos a mirar solamente las acciones básicas que Dios exige a sus hijos para que puedan avanzar en su justicia. Y hemos visto ya dos de esas acciones básicas. Espero que las recuerden. La primera de esas acciones básicas que Dios exige a todo hijo suyo para poder avanzar en la justicia de su reino es la mortificación del pecado. Recuerden cómo lo enseña el Sermón del Monte. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Entonces, todo creyente que quiere avanzar, que debe avanzar en la justicia de su reino, debe mortificar su pecado. En segundo lugar, la semana pasada vimos que el Sermón del Monte, la justicia del reino de Dios, nos manda a no amar al mundo. No amar al mundo. Recuerden cómo lo enseña el Sermón del Monte. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y de una manera más clara, primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pues vamos a ver una tercera acción básica que se nos exige dentro de la justicia del reino de Dios, que como pudieron ver en el sermón, se trata del orgullo. Pudieron darse cuenta, digo en el sermón no, en el culto, pudieron darse cuenta en el culto que se trata del orgullo. Una tercera acción básica que el Espíritu Santo exige de nosotros a través del Sermón del Monte es humillar nuestro orgullo. Humillar nuestro orgullo. Entonces, veamos la secuencia. Primero, mortificar el pecado. Segundo, no amar al mundo. Y tercero, humillar nuestro orgullo. Y empezamos el culto leyendo el Salmo 138:6, que dice que Dios aborrece al altivo y ama al humilde. Dios aborrece al altivo, al soberbio, al orgulloso y se aleja de él. Pero Dios ama y se acerca al humilde. ¿Cómo nos enseña esto el Sermón del Monte? ¿Cómo nos enseña el Sermón del Monte que debemos humillar nuestro orgullo? Primero que todo, deben recordar el contexto en que fue escrito el Sermón del Monte. Este fue escrito en una lucha con unos opositores que eran los fariseos. ¿Y qué eran los fariseos? Los fariseos eran precisamente el prototipo del orgullo. El fariseo era el prototipo del orgullo. Y el Hijo de Dios debe ser todo lo contrario. El Hijo de Dios debe ser el antítesis del fariseísmo. El Hijo de Dios, el Hijo del Reino, debe ser lo contrario a los fariseos. Y entonces, ¿qué es lo contrario al orgullo? La humildad. Entonces, el Hijo de Dios debe ser humilde. Y por eso el Sermón del Monte comienza con Mateo 5:3. Abran sus Biblias en Mateo 5:3, por favor. ¿Cómo comienza el Sermón del Monte? Recuerden que es una disputa con los fariseos, que ellos son el prototipo del orgullo. ¿Y qué es lo que Dios quiere para su pueblo? ¿Cuál es la característica distintiva de los hijos de Dios? Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son lo que son contrarios a los fariseos. Los pobres en espíritu son los que son contrarios al orgullo. Los pobres en espíritu son los humildes. De esos, y solo de esos, es el reino de los cielos. Pero los cristianos, como nuestro hermano Barry lo ilustró durante el culto y lo presentó en sus oraciones, humillándose y llevándonos a todos a humillarnos delante de Dios, los cristianos aún tenemos mucho orgullo. Los cristianos somos pobres en espíritu. Los no convertidos, ellos no son pobres en espíritu, ellos son fariseos todos. Los cristianos ya no somos fariseos, somos pobres en espíritu, pero todavía tenemos mucho orgullo. Y por tal razón, la justicia del reino de Dios nos exige humillar nuestro orgullo hasta que lleguemos a ser humildes. El Señor nos lo dice de esta manera: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, a pesar de que ya somos pobres en espíritu en comparación con los fariseos, oigan bien, en comparación con los fariseos nosotros somos
pobres en espíritu. Pero en nosotros todavía hay mucho orgullo. Y el orgullo, escuchen bien, no es un pecado ocasional en nosotros. El orgullo es un vicio. El orgullo es un vicio, no es un pecado ocasional, sino un vicio, es decir, un hábito, es decir, una condición, una manera de vivir. Todo el tiempo el orgullo está dentro de nosotros. Y para que nosotros podamos humillar nuestro orgullo como Dios quiere de nosotros, debemos reconocerlo, reconocer el orgullo cuando se manifiesta en nosotros y aprender a humillarlo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy. Vamos entonces a tratar de acercarnos a este tema, a este mandato de humillar nuestro orgullo, reconociendo dos cosas. Primero, cómo se manifiesta nuestro orgullo. Y segundo, cómo humillar nuestro orgullo. Esas son las dos cosas que haremos en este día para acercarnos a este mandato bíblico de la justicia del reino de humillar nuestro orgullo. Veamos en primer lugar cómo se manifiesta nuestro orgullo. ¿Cómo se manifiesta nuestro orgullo? He dicho en otras ocasiones que el orgullo es un monstruo de 7 cabezas. Y con eso quiero decir que tiene múltiples manifestaciones. Hermanos, nuestro orgullo se manifiesta en la mirada. En la mirada se manifiesta nuestro orgullo. La Biblia habla de ojos altivos. Nuestro orgullo se manifiesta en la forma de vestir, de peinarse. La Biblia habla de peinados ostentosos, de vestidos lujosos. El orgullo se manifiesta en la forma de hablar, cómo hablas y lo que dices. El orgullo se manifiesta aún en la forma como gastamos nuestro dinero. Me quedaría aquí toda la tarde hablando de múltiples manifestaciones de nuestro orgullo en la vida corriente. Pero quisiera concentrarme en 2 puntos en particular que creo que son los que más nos van a ayudar en nuestra lucha, nuestro mandato que tenemos de parte de Dios de destruir nuestro orgullo. Quiero concentrarme en 2 manifestaciones particulares del orgullo. Vamos a ver hoy cómo se manifiesta nuestro orgullo cuando pensamos de nosotros mismos. Voy a repetirlo para las que están o los que están tomando nota. ¿Cómo se manifiesta nuestro orgullo cuando pensamos de nosotros mismos? ¿Cómo se manifiesta nuestro orgullo cuando pensamos de nosotros mismos? Y vamos a ver en segundo lugar la segunda manifestación de nuestro orgullo en el trato con los demás. Es decir, cómo se manifiesta nuestro orgullo cuando tratamos con los demás, en el trato con los demás, en las situaciones que vivimos con los demás. Entonces veremos 2 cosas en este primer punto. El primer punto es cómo se manifiesta nuestro orgullo y veremos cómo se manifiesta nuestro orgullo cuando pensamos de nosotros mismos y cómo se manifiesta nuestro orgullo en el trato con los demás. Veamos entonces el punto A del numeral 1, cómo se manifiesta nuestro orgullo cuando pensamos de nosotros mismos. Vayamos en la Biblia a Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Vemos este mandamiento tan claro del apóstol Pablo, tan relacionado con nuestro tema en el día de hoy. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Noten el pasaje, como dice de claro, el apóstol manda a cada uno de nosotros que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y es que por causa del orgullo, cada uno de nosotros, después de que el pecado entró en la raza humana, después de la caída y el pecado entró en la raza humana, la mayoría de los seres humanos tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Tenemos un concepto inflado de nosotros mismos. Y esto lo hace el pecado del orgullo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace el orgullo para que nosotros tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener? En primer lugar, el orgullo nos hace sobrevalorar nuestras cosas buenas. El orgullo que tenemos nos hace sobrevalorar nuestras cosas buenas, nos hace pensar de nosotros mismos que lo bueno que tenemos es muy bueno.
Pero en segundo lugar, el orgullo nos hace minimizar nuestras cosas malas. El orgullo nos hace pensar que nuestras cosas malas no son tan malas. Entonces, ¿cómo hace el orgullo para que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos? De tal manera que la Biblia nos tiene que decir, baja tu concepto, baja tu concepto. Lo hace porque nos hace ver las cosas buenas que tenemos como demasiado buenas y las cosas malas que tenemos como si no fueran tan malas. Y en este siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XXI, eso es mucho más fuerte, porque la sociedad está muy influenciada por el concepto de la alta autoestima. Cuando se estimula a las personas a tener un altísimo concepto de sí mismo, las personas creen cada vez más que las cosas buenas que tienen son demasiado buenas y las cosas malas que tienen son poco malas, no son tan malas. En otras palabras, el orgullo nos impide ver cuán pobres son nuestras cosas buenas. El orgullo nos impide ver cuán pobres son nuestras cosas buenas y cuán profundas son nuestras cosas malas. El orgullo nos impide ver cuán profundas son nuestras cosas malas. Nos impide ver cuán pobres son nuestras cosas buenas y nos impide ver cuán profundas son nuestras cosas malas. Eso es un efecto que el orgullo hace en nuestra mente. Comencemos pensando en nuestras cosas buenas. ¿Qué tan pobres son nuestras cosas buenas? ¿Qué tan pobres son nuestras cosas buenas? Todos aquí tenemos cosas buenas. Pero ¿será que estas cosas buenas que tenemos nosotros son muy, muy buenas? ¿O serán más bien pobres? Veamos el libro de los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 6, en su versículo 14. ¿Qué tan pobres son nuestras cosas buenas? O mejor dicho, ¿son realmente grandes nuestras cosas buenas? ¿Nuestras cosas buenas son algo grande, algo muy, muy grande? ¿O será que nuestras cosas buenas son algo más bien pobre? ¿Cuál es la verdad? ¿Será que el orgullo nos engaña? ¿O será que el orgullo tiene razón al decirnos que nuestras cosas buenas son muy buenas? Veamos lo que dice este santo, que es el hombre más santo que ha existido después del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo de sus cosas buenas? Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice Pablo, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz. Si había un cristiano que tenía cosas buenas, ¿ese era quién? Pablo. Si había un cristiano que tenía cosas buenas, ese era Pablo. Si había un cristiano que tenía fe, ese era Pablo. Si había un cristiano que tenía amor por Dios, ese era Pablo. Si había un cristiano sacrificado, humillado y sufrido por el Evangelio, ese era Pablo. Si había un cristiano que había realmente hecho cosas grandes por el Evangelio, ese era Pablo. ¿Y qué dice? Lejos esté de mí el gloriarme en ninguna de mis cosas buenas. Pablo, ¿por qué no te glorías en ninguna de tus cosas buenas? Porque cuando las miro realmente como son, sin el prisma de mi orgullo, veo que no son tan buenas. Veo que no son tan grandes. Veo que no son tan preciosas y tan grandiosas como para gloriarme en ellas. Prefiero gloriarme en una sola cosa, en que la cruz de Cristo fue hecha a mi favor. Dice Pablo, de las cosas grandiosas que tengo, y Pablo tenía cosas muy grandiosas. Ustedes saben que Pablo era el hombre que más conoció al Señor. Pablo tenía cosas grandiosas de qué gloriarse. Él subió al tercer cielo y tenía cosas grandiosas. Y lo que dice en este texto es, de las cosas grandiosas que tengo, realmente ninguna es grandiosa como para que yo me gloríe de ella. Por eso, de lo único que voy a considerar grandioso en mí, lo único grandioso que yo tengo, es que la cruz haya sido hecha en mi favor. Eso es lo único verdaderamente grandioso. Las cosas grandes que Pablo tenía no eran tan grandes, porque cuando él las mira correctamente, sin el prisma del orgullo,
No tiene de qué jactarse de ninguna de ellas y por eso no se atreve a gloriarse de ninguna. Y si eso es Pablo, ¿qué diremos nosotros? ¿Dónde quedan tus cosas buenas si Pablo no se atreve a gloriarse de las de él? ¿Dónde quedan las tuyas y las mías? ¿Dónde quedan? El orgullo es un prisma que nos hace ver nuestras cosas buenas tan grandes como para gloriarnos de ellas delante de otros. Delante de otros. Y uno se pone a conversar con ciertos hermanos y empiezan a abrir su boca y el orgullo pone su prisma en su mente y el hermano comienza a decir: yo he abierto 10 iglesias. Y ya está pensando que lo llamen apóstol porque ya va a ajustar una docena. Y entonces cuando ya ajustan una docena de iglesias que han abierto, entonces el prisma del orgullo les hace pensar que ya pueden ser llamados apóstoles y empiezan a subir y a gloriarse de sus cosas buenas. ¿Cuántas iglesias abrió Pablo? Él podría gloriarse de que él fue el que abrió la obra y empiezan a contar Éfeso, Filipo, Corinto, Troas, Tesalónica, etcétera, etcétera. Y Pablo se gloriaba de alguna de esas cosas. De ninguna. Luego podemos llegar a concluir que nuestras cosas buenas no son tan buenas, no son tan grandes, que hay un enemigo que nos pone un prisma y que nos hace creer que nuestras cosas buenas son más buenas de lo que realmente son. Pero veamos en segundo lugar nuestras cosas malas. ¿Qué tan malas son nuestras cosas malas? ¿Qué hace el orgullo? Es un prisma que nos impide ver qué tan malas son. Es como un espejo que agiganta lo bueno y reduce lo malo. Vamos a Pablo de nuevo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. De nuevo el apóstol Pablo, ya no pensando en sus cosas buenas, sino aquí pensando en sus cosas malas. Y veamos lo que él dice de sí mismo. Recuerde que estamos viendo el orgullo y cómo se manifiesta cuando pensamos en nosotros mismos. Ese es nuestro primer punto. 1 Timoteo 1:15 que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está viendo sus cosas malas sin el prisma del orgullo. Y cuando puede ver sus cosas malas, ¿cómo se considera a sí mismo? El primero de todos los pecadores. Hermanos, si Pablo estuviera aquí en este salón en este instante y él estuviera predicando en mi lugar, al salir del culto y él les predicara a ustedes con todo el poder del Espíritu que él es el primero de todos los pecadores y su sermón fuera repitiendo una y otra vez: yo soy el primero de todos los pecadores, al salir del culto ¿no te irías tú al lado de Pablo a tratar de convencerlo de que él no es el primero de todos los pecadores? Como tú estás convencido de que tú no eres el primero de todos los pecadores. ¿Cuántos de aquí, cuántos que están aquí sentados podrían decir: yo soy el primero de todos los pecadores? Ninguno de ustedes se considera el primero de todos los pecadores. Pero si el Espíritu de Dios en este instante me hiciera a mí el don de quitar el prisma de vuestro orgullo en este instante, saldrían de aquí cabizbajos diciendo con Pablo: yo soy el primero de todos los pecadores. Y saben una cosa, de vez en cuando Dios quita el prisma. De vez en cuando Él lo quita y te hace sentir lo que eres, el primero de todos los pecadores. Cuando Dios quita el prisma y te permite dar un vistazo a tus pecados, te das cuenta realmente cómo son de inmundos tus pecados. Y puedes decir con Pablo, sin dudas, que eres el primero de todos los pecadores. Hagamos un ejercicio. Piensen en este instante en la lista de sus pecados. Ustedes como yo todos los días oramos a Dios por nuestros pecados. Y cuando comenzamos a decir: Señor, ayúdame con este, con este, con este, con este, con este, le garantizo que la lista no llega a 10. ¿O estoy equivocado? La lista nunca llega a 10. Ustedes se ven, ustedes y yo nos vemos entre 5 y 10 pecados. ¿Y qué tan profundos son esos pecados? No los vemos realmente
en toda su profundidad. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 3. No nos vemos sino unos poquiticos pecados, porque el prisma del orgullo oculta la gran mayoría. Y los pecados que vemos no los vemos tan graves, de tal suerte que no podemos decir con Pablo que somos el primero de los pecadores. Mateo capítulo 7, versículo 3 nos ayuda a reflexionar sobre esto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo se manifiesta el orgullo cuando pensamos acerca de nosotros mismos. Y vemos cómo el orgullo nos impide ver la profundidad de nuestras maldades. Mateo capítulo 7, versículo 3. Dice el Señor: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Escuchen bien lo que acabamos de leer. Nuestras cosas malas son vigas, pero nosotros no podemos verlas como ellas son en realidad. Es decir, nosotros no podemos imaginarnos hasta qué punto llegaríamos en ciertos pecados si Dios quitara la gracia que actualmente los frena. Y eso es de los pecados que conocemos. ¿Qué decimos de aquellos pecados que no conocemos? Nosotros, de los pecados nuestros que nos conocemos, no sabemos qué tan vigas son. Y de los que no conocemos, tampoco sentimos o creemos que tengamos tales vigas en nuestros pecados ocultos. O piensen por un minuto en David. Cuando llegó a ser rey de Israel, David veía en él una viga de adulterio. No. David veía en él una viga de homicidio. No, David no vio su viga de adulterio hasta que adulteró con Betsabé. David no vio su viga de homicidio hasta que mató a Urías. Somos ciegos a nuestros pecados ocultos, y nuestros pecados ocultos son vigas, pero nosotros no las vemos. ¿Por qué? Por el prisma del orgullo. El prisma del orgullo no nos deja ver la profundidad de nuestra maldad. Si el Señor quita ese prisma, vamos a decir con Pablo, tranquilitos y rápidamente, llorando, como bebiendo hiel, soy el primero de todos los pecados, con total convicción. Hermanos, así que cuando pensamos acerca de nosotros mismos, el orgullo se hace manifiesto en el hecho de que él infla nuestras bondades y reduce nuestras maldades. Y debemos estar conscientes de eso y pedir al Señor constantemente que quite ese prisma que altera la imagen de lo que realmente somos, si es que de verdad queremos alcanzar la humildad. Pero en segundo lugar, quiero hablarles de cómo se manifiesta nuestro orgullo en el trato con los demás. ¿Cómo se manifiesta nuestro orgullo en el trato con los demás? Vayan conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Miren cómo Pablo nos manda cómo debe ser el trato de nosotros con los demás. Filipenses 2, 3. Dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el trato con los demás debemos tener humildad, y esa humildad se manifiesta en que consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero normalmente nosotros no consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos, y eso tiene ciertas manifestaciones. Cuando nosotros no consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos, algo en nosotros se afecta. En primer lugar, se afecta la amabilidad. La amabilidad. Cuando nosotros no consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos, no somos tan amables con los demás como debiéramos ser. Dicho de otra manera, a mayor orgullo, menos amabilidad. Y a mayor humildad, más amabilidad. Y creo que ustedes estarán conmigo de acuerdo en esto.
Normalmente los ricos son altivos y orgullosos, ¿sí o no? Los ricos normalmente, no estoy hablando de todos los ricos, hay ricos que no son tan orgullosos. Los ricos son altivos y orgullosos. ¿Y cómo son los ricos? ¿Amables o poco amables? Los ricos son poco amables. A mayor orgullo, menos amabilidad, porque el rico nunca considera a los demás como superiores a él mismo. Por el contrario, él a sí mismo se considera superiores a los demás. Pero el que es humilde es amable, porque considera al otro como superior a él. Y cuando uno se encuentra con alguien a quien considera superior, ¿cómo lo trata? Naturalmente, con mucha amabilidad. Hermanos, si hoy tuviéramos el privilegio de tener al doctor Álvaro Uribe Vélez en este culto, él acaba de entrar sin que ustedes se dieran cuenta, no sabemos quién lo invitó y se sienta atrás. Y ustedes al terminar el culto se dan cuenta que el presidente estuvo en el culto y tienen la oportunidad de acercarse a saludarlo. Creo que todos ustedes están de acuerdo de que es una persona eminente y la mayoría de nosotros como colombianos lo consideramos a él superiores a nosotros como colombianos. Él ocupa una posición y es mucho más destacado que nosotros en muchas cosas. ¿Cómo te vas a acercar a saludar al presidente? Con una sonrisa de oreja a oreja, con mucha amabilidad. ¿Por qué? Porque lo consideras superior a ti mismo. Pero cuando se sienta un desplazado, que vive en un tugurio, se sienta atrás, ¿cómo vas y lo saludas? ¿Cómo lo saludas? No lo saludas con la misma amabilidad con que saludas al presidente. ¿O me equivoco? No lo saludas con la misma amabilidad porque es una persona pobre, es un desplazado. Lo primero que haces es lo miras a ver cómo está vestido. Si está mal vestido, escasamente le vas a dar buenas y sigues. Pero si es un tipo destacado a quien consideras superior, te acercas, lo ves bien vestido, le das la mano, le sonríes. ¡Qué bueno, presidente! ¿Quién lo invitó? ¡Qué bueno que está aquí! Porque lo consideras superior a ti mismo. Entonces, a mayor orgullo, menos amabilidad. A más humildad, más amabilidad. Eso es lo primero en lo que se refiere al orgullo y el trato con los demás. Pero en segundo lugar, y siguiendo con el ejemplo del presidente, cuando no consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos, no nos sujetamos a la autoridad. No nos sujetamos a la autoridad. Las personas que realmente consideran a la autoridad como superiores a él mismo, se sujetan fácilmente a la autoridad. El caso más claro es el de las esposas. Las esposas tienen que sujetarse a sus esposos. Pero ¿cómo se sujeta más fácil la esposa a su esposo? Cuando ella considera a su esposo superior a sí misma. Y por eso cuando se casan los dos esposos, es muy bueno que ella se case admirando a su esposo. Ella debe sentir una profunda admiración por su esposo. Eso le va a ayudar a sujetarse a él más fácilmente, porque lo va a considerar superior a ella misma. Pero cuando ella se cree más inteligente que él, cuando ella se cree más capaz que él, cuando ella se siente más que él, la sujeción para ella va a ser dificilísima, porque no lo considera superior a ella misma. ¿Y qué es eso? Puro orgullo. Entonces, en las relaciones con la autoridad, el orgullo se manifiesta constantemente. Cuando a uno lo regaña una autoridad, cualquiera que sea el pastor, sea el papá, sea el jefe, cuando uno lo regaña, uno muestra cuánta humildad tiene en la forma como recibe ese regaño. Cuando uno no considera a su jefe superior a uno mismo, uno lo critica, uno piensa mal de él, contesta de mala gana y no se sujeta, porque no lo considera él superior a él mismo. Entonces, el orgullo se manifiesta también no solamente en la amabilidad, sino en la sujeción a la autoridad. Pero el orgullo en nuestra relación con los demás se manifiesta también en la forma en que estamos dispuestos a servir a los demás. La humildad, el considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, nos conduce a querer servirle a otro.
La humildad generalmente hace que las personas, cuando están en un grupo, se colocan automáticamente en la posición del que sirve. Las personas orgullosas nunca muestran automáticamente una disposición a servir cuando están en grupo. ¿Qué pasó en el aposento alto? ¿Por qué ninguno quiso ponerse el lebrillo, la toalla y tomar el lebrillo para lavarle los pies a los demás? ¿Ustedes saben por qué? Porque venían alegando quién iba a ser el mayor. ¿O no es así? Ellos no quisieron lavarse los pies los unos a los otros porque venían alegando quién iba a ser el mayor. Y cuando uno está pensando quién es el mayor, ¿quién se va a querer arrodillar a servir a los demás? No, cuando usted no es humilde, no tiene disposición de servicio. ¿Y saben en qué se ve eso? Cuando hay que hacer un mandado, el primero que dice yo voy. El que tiene disposición a servir es el más humilde. El orgulloso no tiene disposición a servir, el orgulloso quiere que el otro le sirva. Entonces, en el trato con los demás, el orgullo se nos manifiesta en la amabilidad, se nos manifiesta en la sujeción a la autoridad, se nos manifiesta en la disposición que tenemos a servir a los demás, pero creo que el punto más duro, en donde más se manifiesta el orgullo, que aún queda en nosotros y que debemos combatir, es cuando somos ofendidos por los demás. Cuando somos ofendidos por los demás, la forma como reaccionamos cuando somos ofendidos por otro o tenemos un disgusto con otro, la forma como reaccionamos evidencia lo poco que hemos avanzado en el mandato de Cristo de humillar nuestro orgullo. Cuando tenemos un problema con otro, cuando otro nos ofende o cuando tenemos un disgusto con otro, la forma que reaccionamos muestra nuestra humildad o nuestro orgullo. Y eso lo enseña claramente el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos estudiando es nuestro numeral B del primer punto, cómo se manifiesta nuestro orgullo en el trato con los demás. Y hemos dicho que el orgullo se manifiesta en nuestra poca amabilidad, en nuestra poca sujeción a la autoridad, en nuestra poca disposición a servir a los demás porque no nos consideramos como inferiores a ellos. Y ahora estamos diciendo que el orgullo se manifiesta cuando tenemos problemas con los demás. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí estamos viendo una situación en la cual tenemos problemas con los demás. Aquí hay individuos agrediéndonos, ofendiéndonos, abusando de nuestros derechos y ejerciendo alguna forma de violencia sobre nosotros. Sabemos que poner la otra mejilla no es algo literal. Lo que tenemos en este pasaje más bien es una orden de autoapuñalear nuestro orgullo. Escuchen bien la forma como lo estoy presentando. Espero que sea didáctica y la podamos recordar. La orden de Cristo de poner la otra mejilla no es literal, es más bien una forma de autoapuñalear nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo es lo que nos lleva a la venganza. Pero la humildad nos impide ofender a nuestro agresor. Oigan bien, el orgullo te lleva a la venganza, pero la humildad te impide ofender a tu agresor. Cuando alguien te agrede, el orgullo te dice ofende, y cuando alguien te agrede, la humildad te dice no lo ofendas. Esa gran lucha es la que debemos vivir nosotros. Cuando alguien te agrede, el orgullo te dice oféndelo, atácalo. Cuando alguien te agrede, la humildad te dice no lo ofendas para nada. No lo ofendan. Son dos voces totalmente contrarias. El orgullo nos lleva a no tolerar ningún abuso.
El orgullo te lleva a reclamar hasta el más mínimo derecho violado, porque dizque nosotros valemos mucho y nuestros deberes son inviolables. Pero la humildad no nos lleva a reclamar inmediatamente nuestros derechos violados, sino a esperar con paciencia y a orar con sabiduría por si hay alguna cosa que podamos hacer para ganar a esa persona para Cristo, dar gloria a Dios y avanzar su reino. El orgullo nos lleva a cerrar nuestros corazones ante las necesidades de otros. Por eso dice: el que te pida, dale. Porque el orgullo nos lleva a cerrar el corazón ante las necesidades de otros. Pero oigan bien, la persona humilde es muy generosa. Los humildes de corazón son muy generosos. Son muy generosos. La persona humilde de corazón es generosa. El orgulloso es avaro. Cierra su corazón. ¿Por qué? La humildad no solo considera a los demás como superiores a él mismo, sino que la humildad está convencida de que él mismo y su vida en este mundo no son la gran cosa, como enseñan los psicólogos de la alta autoestima. Y eso lo lleva a reaccionar diferente, a no querer vengarse, a no querer reclamar sus derechos y a no cerrar su corazón al necesitado. Y al reaccionar diferente, esa persona es la luz del mundo y la sal de la tierra. El humilde tiene una reacción totalmente diferente cuando tiene problemas con los demás. Así que, ¿dónde se manifiesta más tu orgullo? Cuando tienes problemas con los demás. Cuando alguien te ofende, cuando tienes un altercado con alguien, se manifiesta tu orgullo. Tu orgullo se manifiesta queriendo ofender al que te ofendió. Pero si eres humilde, por nada del mundo lo vas a ofender, le vas a decir una mala palabra. El humilde no busca que sean vindicados todos sus derechos. El humilde espera pacientemente y busca una oportunidad de glorificar al Señor. Y cuando una persona ha ofendido a un hombre humilde y le pide perdón, encuentra un perdón generoso. Cuando una persona le pide perdón a un hombre humilde, encuentra un perdón generoso, abierto y abundante. Un perdón que permite un camino recto con esa persona. Sin embargo, hoy en día hay muchos creyentes que no otorgan ese perdón. Perdonan, pero dan un perdón como de segunda categoría. ¿Saben qué es lo que produce esos perdones de segunda categoría? El orgullo. Pero el hombre humilde concede un perdón amplio, total, generoso, abundante, como una catarata que fluye y que no quiere que nada impida que esa persona se sienta bien contigo. ¿Ven entonces cómo el orgullo se manifiesta en los problemas que tenemos con los demás? Y este es un buen momento para pensar en los problemas que hemos tenido con tantas personas y cómo allí Dios ha permitido que veamos nuestro orgullo y nos lamentemos y nos entristezcamos y lloremos, porque en este mandato de humillar nuestro orgullo no hemos avanzado mucho. ¿Qué es lo que hemos visto en esta noche? Lo primero que hemos visto es cómo se manifiesta nuestro orgullo. Nuestro orgullo se manifiesta en primer lugar cuando pensamos acerca de nosotros mismos. Recuerden lo que hace el prisma. Y en segundo lugar, el orgullo se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. Recuerden la amabilidad, la sujeción a la autoridad, la disposición a servir y los conflictos con los demás. Y ahora, para terminar, veamos en segundo lugar cómo humillar nuestro orgullo. Cómo humillar nuestro orgullo. Para humillar nuestro orgullo debemos ejecutar tres cosas. Lo primero es orar. Lo segundo es meditar. Y lo tercero es, como leíamos ahora en el Sermón del Monte, autoapuñalear nuestro orgullo. Entonces, orar, meditar y autoapuñalear nuestro orgullo. ¿Cómo vamos a destruir nuestro orgullo? ¿Cómo vamos a humillar nuestro orgullo y a llegar algún día a ser personas humildes? Orando, meditando y autoapuñaleando nuestro orgullo. Orando. ¿Cómo así orando? Pues orando y pidiendo al Señor: Señor, dame humildad. Dame humildad. Si no le estamos pidiendo al Señor humildad, no estamos creciendo en ella. Debemos pedirla como Jacob la pidió en Peniel.
Y debemos pedir la humildad con la promesa del Sermón del Monte en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero quiero que miren conmigo la oración de alguien que fue vencido por el orgullo. Ahorita mientras estábamos en el culto, experimenté una carga tan impresionante con este mensaje. El Señor me permitió ver lo asquerosamente orgulloso que soy, y este pasaje se clavó en mi mente una y otra vez. Y ahora quiero compartirlo con ustedes y pedirles que lo hagan conmigo, motivo de su oración diaria. Se trata del Salmo 19:13. Vayan conmigo allá, por favor. Salmo 19:13. David que fue vencido por el orgullo, David que fue vencido por sus vigas secretas, por sus pecados secretos. David que se arrepintió, que fue perdonado por Dios. Pero miren lo que ahora dice en los versículos 12 y 13, especialmente el 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ahora el 13 llama poderosamente mi atención. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hermanos, yo no sé ustedes, pero mi experiencia con el orgullo es lo que dice aquí David. El orgullo se enseñorea de mí. Él se enseñorea de mí. Yo no quiero ser orgulloso, pero Él se enseñorea de mí. Y aquí lo que debemos pensar es en la lucha del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando ustedes y yo nos dispongamos a ser humildes, las soberbias vendrán y se enseñorearán de nosotros. Y aquí es donde tenemos que ir ante el Señor, orando, clamando y suplicando, con angustia como Jacob en Peniel, con insistencia como la viuda ante el juez injusto. Señor, he entendido tu mandato de humillar mi orgullo, pero mis soberbias se enseñorean de mí. Señor, te suplico que las soberbias, noten que la palabra soberbias está en plural, son muchas tus soberbias, son muchas tus soberbias. Uno nota soberbias en uno de tantas formas. Por eso digo que la soberbia es un monstruo de 7 cabezas. Señor, que las soberbias no se enseñoreen de mí. Eso es lo primero que hay que hacer. Orar intensamente, orar agónicamente, pidiendo al Señor humildad y que las soberbias no se enseñoreen de nosotros. Pero en segundo lugar hay que meditar. El avance en humildad requiere meditar. ¿Por qué? Porque la meditación es un instrumento muy valioso para la santificación. ¿Qué es meditar? Meditar es tomar un tema y apartarte a un lugar aislado y comenzar a pensar en eso desde todas las aristas, desde todas las perspectivas posibles. La Biblia dice que Isaac acostumbraba a salir a meditar al campo. Meditar es uno quedarse solo en un lugar adecuado, agradable, alejarse de todo y empezar a meditar. ¿A meditar en qué, hermanos? A meditar en nuestro orgullo y en nuestra necesidad de humildad. Y tú debes meditar realmente en cómo el prisma del orgullo te hace ver tus cosas buenas como demasiado buenas. Y entonces debes aplicar la palabra cuando dice Pablo, lejos esté de mí el gloriarme. Pero también te vas a sentar y a meditar en que tú no puedes ver las vigas que están en tu propio ojo. Vas a meditar cómo el prisma del orgullo te hace pensar que tus cosas malas no son tan malas. Pero por sobre todas las cosas, te he dado 2 temas para meditar, que son que tus cosas buenas no son tan buenas y que tus cosas malas no son tan inofensivas como crees. Pero sobre todo debes meditar en la humildad de Cristo. La única forma de crecer profundamente en humildad y vencer el orgullo es meditar constantemente en la humildad de Cristo. Así lo entendía el apóstol Pablo y así lo hacía él, por lo que nos escribió en Filipenses capítulo 2. Regresemos a Filipenses capítulo 2, por favor, y observemos que para poder vencer el orgullo, para poder ser humildes,
nosotros tenemos que acostumbrarnos a meditar frecuentemente en la humildad de Cristo. La humildad de Cristo debe ser un tema muy frecuente de nuestra meditación si es que queremos vencer el orgullo como se nos manda y crecer en humildad. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Noten ustedes cómo Pablo coloca la meditación en la humildad de Cristo como la fórmula exacta y perfecta para crecer en humildad. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna subcomunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todas estas cosas, dice Pablo, yo las siento, pero ahora ustedes deben completar mi gozo. Completen mi gozo sintiendo lo mismo. Sean uno el uno con el otro, tengan unidad, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahora viene, ¿cómo se logra eso? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, el espíritu de servicio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y miren ahora cómo Pablo despliega sus meditaciones ordinarias. Lo que Pablo va a escribir aquí son sus meditaciones ordinarias. Haya pues en vosotros este sentir. Pablo nos dice, en esto me deleito yo meditando. Mediten en esto, que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora viene la recompensa de esa humillación, por lo cual Dios también le exaltó a Cristo el hombre hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, al hombre Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Noten ustedes cómo el centro de la meditación de Pablo era la humillación de Cristo, la humildad de Cristo. Así que si tú quieres crecer en humildad, debes meditar constantemente en la humillación de Cristo. Entonces, para ser humildes, hermanos, para destruir el orgullo hay que hacer tres cosas. Primero, orar con angustia. Segundo, meditar. Y tercero, autoapuñalear nuestro orgullo. Autoapuñalear nuestro orgullo. Y aquí es donde viene la fuerte exhortación de este mensaje. Hay algunos de nosotros, como decía Barry en sus oraciones, que en 10 años o 20 años o 30 años de vida cristiana, hay algunos de nosotros que no hemos tocado nuestro orgullo ni con el pétalo de una rosa. Hay algunos de nosotros que no hemos agredido nuestro orgullo ni con un corta uñas. Pero el Sermón del Monte, en el mandato de poner la otra mejilla, nos ordena tomar una daga y autoapuñalear nuestro orgullo. Y lo que quiero dejar en vuestras mentes para esta práctica de autoapuñalear nuestro orgullo es que aprendas a reconocer los momentos adecuados para hacerlo. Hay momentos súper adecuados en los cuales la única respuesta que Dios exige de ti es que autoapuñalees tu orgullo. ¿Cuáles son esos momentos? Presten mucha atención. ¿En qué momentos vas a autoapuñalear tu orgullo? Cuando alguien te esté elogiando. Cuando alguien te esté elogiando. Si al momento de ser elogiado no respondes con un puñal, no eres un buen siervo de Cristo. Cuando alguien te esté elogiando, debes sacar el puñal y clavártelo tú mismo y autoapuñalear tu orgullo. Probablemente te digas a ti mismo sin que el otro lo escuche, pero ¿qué tengo que no haya recibido? Y si lo recibí, ¿por qué me glorío de no haberlo recibido?
Una de las cosas más duras para nosotros los predicadores es que muchos de nosotros somos ladrones de la gloria de Dios. Porque cuando la gente nos felicita por un buen sermón, nosotros le robamos la gloria que le pertenece a Dios. Esa es una de las cosas que más me duele como predicador. Y con mucha frecuencia creo que Dios no me da una iglesia más grande porque yo soy un ladrón de su gloria. Yo soy un ladrón de su gloria. Sin quererlo, el orgullo se enseñorea de mí. Sin quererlo. Como cuando trabajaba como médico. Donde quiera que trabajaba me decían que yo era el mejor médico de ese hospital. Yo me robaba la gloria de Dios, yo creía eso. Y así es como predicaba. Yo soy un ladrón de su gloria. Y por eso creo que Dios no me da una iglesia más grande. Porque yo soy un ladrón de su gloria. Yo soy como el burro que llevaba al Señor. Todo el mundo alababa al Señor con palmas, con mantos. Y el burro creía que era para él. Así somos nosotros. El orgullo nos hace tan burros como ese burro, que creemos que nos merecemos el elogio de otros. Pero muchos de nosotros, cuando nos alaban, cuando nos elogian, decimos, la gloria sea para el Señor, pero por dentro la estamos robando y tomándola para nosotros. Cuando alguien te elogie, hermano o hermana, saca el puñal y clava. Eso es lo que Dios quiere. Otro momento adecuado para autoapuñalear tu orgullo es cuando escuches que otro cayó en pecado. Cuando escuches que otro cayó en pecado, ¿cuál va a ser tu primera reacción? Automática y sin pensar, casi que inconsciente. Cuando ves a otro caído en pecado, tu inconsciente te dice que tú eres mejor que él. ¿O no es así? Saca el puñal y clávatelo otra vez. Ese es otro buen momento para autoapuñalear tu orgullo. Cuando escuches que otro cayó en pecado. No te creas mejor que él, porque tú tienes una viga peor. Y si no has caído en el pecado que él cayó, es porque la gracia de Dios frena tus vigas. Vaya que Dios quite el freno que tienen alguna de mis vigas, y yo seré peor pecador que el que cayó. Eso es apuñalear el orgullo, y eso es lo que tú debes hacer. Pero la tercera y mejor ocasión para autoapuñalear el orgullo es cuando tengas un problema con otra persona, cuando alguien te ofenda, cuando tengas una discusión con alguien, cuando no estés de acuerdo con alguien, cuando alguien te ofenda de alguna manera, cuando alguien te golpee la mejilla derecha. La reacción cuando alguien te golpea la mejilla derecha no es sacar el puño para golpear la nariz del que te ofendió. La reacción que Cristo manda es sacar la daga con que debes apuñalear tu orgullo y apuñálalo hasta que salga humildad. ¿Y qué es lo que hace la humildad? De ninguna manera agrede al que te ofendió. Eso es humildad en acción. Apuñálalo una y otra vez, una y otra puñalada hasta que salga humildad. Y cuando salga humildad, te vas a sentir feliz y en paz, porque el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán ¿qué? Descanso. Cuando la humildad sale a flote como resultado de autoapuñalear tu orgullo, te vas a sentir en paz y muy feliz. ¿Por qué? Porque imitaste al ejemplo máximo de humildad que es el Señor. Y cuando tú lo imitas a Él en su humildad, habrás tenido el logro más grande de tu vida. Y por esa razón te vas a sentir feliz. Así que, hermano, debes autoapuñalear tu orgullo cuando alguien te elogie, cuando oigas que otro cayó, o cuando alguien te ofenda, o tengas un altercado con él. Hermanos, con una gran carga en mi corazón, reconociendo de que yo soy un hombre muy soberbio, pido a Dios por mí y por ustedes, para que algún día avancemos realmente en este mandato de humillar nuestro orgullo. Y si hay alguna persona aquí sin Cristo, quiero decirle que el orgullo en él es mucho más grande que en los demás que estamos aquí. El orgullo en los que están aquí sin Cristo le hace creer que es bueno y que sus pecados no son tan grandes, pero eso es un engaño. Sus pecados son horribles y usted lo que necesita es arrepentirse de esos pecados. Necesita arrepentirse de esos pecados.
y venir a Cristo. El orgullo te hace creer que eres bueno, el orgullo te hace creer que tus obras son buenas, pero te está engañando. Tú no eres bueno ni tus obras son buenas. Debes arrepentirte y venir a Cristo, o de lo contrario ese orgullo te llevará al infierno. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor Dios Todopoderoso, este es el mandato de tu palabra, que los que hemos entrado en tu reino persigamos una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Ellos eran por naturaleza orgullosos, nosotros debemos ser humildes, pero no alcanzaremos esa humildad sin un esfuerzo, sin luchar. Hoy nos has dado la oportunidad de reconocer nuestro orgullo cuando él se manifiesta, al pensar acerca de nosotros mismos y hemos entendido el efecto de prisma o de espejo que aumenta cuando el orgullo en nuestros corazones nos hace pensar que nuestras cosas buenas son buenas, muy buenas, o que nuestras malas son pequeñas. Quita, Señor, ese efecto del orgullo en nuestro corazón y déjanos decir con el apóstol que de nada nos gloriaremos y de que somos el primero de los pecados. Señor, hemos visto cómo el orgullo se manifiesta también en nuestras relaciones interpersonales, cómo por no estimar a los demás como superiores a nosotros mismos no somos lo suficientemente amables, no somos lo suficientemente cordiales al saludar a las demás personas. Cuando no lo hacemos con amabilidad, estamos respirando orgullo. Cuando no nos sujetamos a la autoridad es porque no la consideramos superior a nosotros. Cuando no tenemos disposición, como la disposición del que quiere ir a hacer el mandado. O cuando tenemos problemas con los demás. Algunos de nosotros no hemos tocado nuestro orgullo ni con el pétalo de una rosa. Algunos llevamos haciendo cierto intento por algún tiempo, pero nuestra arma más peligrosa contra nuestro orgullo es un cortaúñas. Hoy, Señor bendito, por tu Espíritu, provéenos la daga, enséñanos a empuñarla y a clavárnosla en nuestro propio corazón. Cuando otros nos estén elogiando, a profundizarla hasta la empuñadura. Cuando otros estén hablando del pecado que otro cometió, a empujarla hasta la empuñadura. Y cuando tengamos problemas con los demás, que nos apuñalemos una y otra vez hasta que salga humildad. Pero de ninguna manera ofender al que me ofende, y por todas las obras que tú nos has dado y las gracias que nos has dado, reaccionar con humildad. Señor, te pedimos firmeza en la oración para orar como David. Líbrame de todas mis soberbias. Señor, soy víctima de mis soberbias, no tengo todavía fuerza para vencerlas. Ten misericordia de mí, líbranos de nuestras soberbias que nos enseñoreen de nosotros. Y Señor, ayúdanos a usar el precioso don de la meditación, para que meditando en nuestra pobre bondad y en nuestra mucha maldad, acompañándola de la poderosa meditación en la humillación de Cristo, alcancemos la humildad que nuestro Señor demanda de nosotros. Y cuando venga a llevarnos a su reino, Él pueda decir de nosotros que somos mansos y humildes de corazón, como Él lo fue. Ayúdanos, Padre, afirma esta palabra en nuestros corazones, que no la olvidemos, que seamos juiciosos en mortificar nuestro pecado, en no amar al mundo y en humillar nuestro orgullo. Muchísimas gracias, Padre Dios. Señor, nos vamos de este culto acongojados, como habiendo bebido hiel, pero a veces tu palabra es así. Nos trae amargura y tristeza para que reconozcamos lo que somos y clamemos con agonía delante de nuestro Señor por ser lo que Él quiere que seamos. Padre, ayúdanos, te lo suplicamos. Danos mayor gracia. Esta iglesia puede que no sea muy grande en número, pero hazla una iglesia que tiene amor y humildad. Que seamos verdaderamente humildes. Que nos estimemos cada uno a los demás como superior al mismo. Que en esta iglesia podamos vencer el orgullo. Señor, nos vamos con tu bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Muchas gracias por esta semana. Ayúdanos a ser diligentes, atentos, y que ninguna soberbia se enseñoree de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.